Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de gestión de inventarios. A ver si me confirman los amigos de Facebook, si me pueden escuchar fuerte y claro para comenzar la conferencia. Vamos a dar 2 minutos para que me confirmen y comenzar la conferencia, por favor. Si me pueden confirmar si me escuchan fuerte y claro para comenzar, por favor. Muy bien, entonces comenzamos. Buenas noches, Alexis. Buenas noches, Valky. Vamos a comenzar la conferencia con este tema muy importante que es gestión de inventarios. Y vamos a comenzar definiendo qué es un inventario, ¿no? Vamos a definir el inventario como un nivel de bienes existentes en un determinado momento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando gestionamos un pedido, tanto de manera local como de manera internacional, nosotros estamos comprando inventario. ¿Y cuál es el propósito de comprar inventario? ¿No? Generar una rentabilidad. Nosotros, ya cuando escogemos el producto, ¿no? Tanto para el proveedor internacional como el proveedor nacional, nosotros ya tenemos definido un mercado, ¿no? Para colocar o vender esos productos. Entonces, cuando se gestiona el pedido, ¿no? Cuando ya se hace la gestión de compra, nosotros tenemos que proyectar, ¿no? La cantidad necesaria de inventario que vamos a tener en nuestro almacén, porque nosotros no tenemos la suficiente liquidez para comprar bastante inventario y tenerlo en nuestro almacén, porque al final, tener inventario en nuestro almacén también te genera un costo. Y en las conferencias anteriores hemos dicho que generar costos, como lo que involucran inventario, le termina quitando rentabilidad al negocio. Entonces nosotros tenemos que analizar bien cuánto inventario vamos a necesitar, ¿no? Para vender, ¿no? O atender la demanda que se presente en el mercado, ¿no? Este tema es muy importante porque el, el, el inventario que yo adquiera, que yo gestione la compra, va a terminar siendo un dinero inmovilizado, ¿no? Porque yo estoy invirtiendo en un material que me va a generar una rentabilidad, ¿no? Pero en nuestro cuadro de costos, ya cuando nosotros calculamos los costos de ese inventario, le vamos a agregar el margen, ¿no? Y ya tenemos el precio de venta. Entonces ya cuando nosotros gestionamos ya el despacho y facturamos, nos va a generar esa rentabilidad que nosotros habíamos proyectado en nuestro cuadro de costos. Entonces, hay que tener en cuenta que los costos no es nada más que nosotros lo que hemos invertido, ¿no? Por ejemplo, si es una compra internacional, estamos hablando de que no, de los pagos, por ejemplo, al proveedor, en este caso de China, puede ser si en caso la mercadería viene de China, ¿no? A la gente de carga, ¿no? Por hacer la gestión de traer la mercadería,
al agente de aduana por nacionalizar la mercadería y gestionar la declaración ante aduana y también un transporte, ¿no? Porque ya cuando la aduana te da canal, te da levante, se gestiona el retiro de la mercadería de la aduana y lo llevamos a nuestro almacén. Todos esos costos involucrados se prorratean en la mercadería que tú estás trayendo, ¿no? Y ya, al final, tú ya tienes tu inventario valorizado y ya puedes agregarle un margen, ¿no? Para tener un precio de venta, ¿no? A partir de ahí ya puedes costear tu mercadería ya cuando tienes todos los costos definidos, lo prorrateas entre la cantidad de mercadería que has traído y le asignas el margen para tener el precio de venta. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener inventario? Uno, es para mantener independencia en las operaciones. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos hablado en las clases anteriores que si uno está enfocado a traer inventario para una planta, nosotros vamos a gestionar esos pedidos en coordinación con producción para que producción, ni bien tenga el material, se descargue y producción realice, ¿no?, la fabricación de acuerdo al cronograma que ellos habían programado, ¿no?, con anterioridad, ¿no? Ellos necesitan programar las horas hombre, las horas máquina y los recursos, ¿no? En este caso, los recursos, estamos hablando de la materia prima. Y la materia prima es inventario. Sería inventario de materia prima. Y ese inventario está almacenado en el almacén, ¿no?, de insumos, ¿no? Donde el almacenero se encarga de despachar esos materiales a producción para que producción le dé un valor agregado y termine siendo un producto terminado, ¿no?, para que ventas lo pueda despachar. Otro propósito del inventario es cubrir la variación de la demanda. Entonces, hay que entender que cuando nosotros gestionamos un pedido, nosotros lo hacemos en base a una demanda que hemos calculado. En la conferencia anterior, habíamos calculado una proyección de la demanda en base al histórico que teníamos de ventas, ¿no? Porque una vez que nosotros ya tenemos el histórico de ventas, podemos hacer la proyección para el siguiente año. También les había comentado que cuando uno realiza la proyección, esa proyección calculada se tiene que coordinar, ¿no?, con producción y con finanzas, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si esa proyección calculada para el siguiente año, finanzas no tiene los recursos financieros para cubrir, ¿no?, esa compra de materiales que se necesita para atender esa demanda? Entonces, lo que va a pasar en ese caso es que finanzas le va a pedir al de logística que ajuste esa proyección, ¿no? Porque no tiene la liquidez necesaria. Y producción también le va a pedir que ajuste a medida a medida que vea los recursos de hora hombre y hora máquina que tiene en su planta. Entonces, ya cuando uno ya tiene la proyección, ¿no?, para el siguiente año, uno ya puede reunirse con finanzas y con producción, ¿no?, con control de calidad para ver los recursos necesarios y ver si se puede cumplir esa proyección de la demanda. Entonces, ya cuando ya se tiene un consenso y ya se proyecta ese inventario, uno puede pedir un stock de seguridad, ¿no?, para cubrir algunos casos o algunos imprevistos que se genera, ¿no?, en el transcurso de la compra, ¿no?, del inventario, ¿no? Porque puede pasar casos que uno ya tiene el plan de producción, ¿no?, y ya se está gestionando ya la fabricación del producto, y pasa eh, 1 o 2 semanas, ¿no?, y viene una orden de compra con carácter de urgencia. Entonces, nosotros, para no quedar mal con el cliente, vemos en nuestro inventario si hay stock, ¿no? Y si hay stock, lo que tengo que hacer ya es coordinar con producción, ¿no?, para atender ese imprevisto, ¿no? Entonces, ese inventario adicional me va a permitir atender imprevistos u órdenes de compra urgentes, ¿no? Siempre, como hay algunos que gestionan, dicen, es mejor que sobre que falte, ¿no? Ese caso aplica, ¿no?, para los imprevistos que se puede generar. Entonces,
si yo quiero dar un mejor servicio para que el cliente se sienta satisfecho, yo tengo que tener un inventario adicional, ¿no? Para atender esa demanda imprevista. Otro propósito es que le permite flexibilidad a la programación en producción. Eso es muy importante porque ¿qué pasaría si el inventario, ¿no? El material que descarga almacén a producción tiene alguna observación? Entonces, el inventario que todavía está en el sistema también le puede permitir a producción no parar las operaciones, ¿no? No generar tiempo muerto. Entonces, tener un inventario adicional le va a permitir a producción continuar con la línea de fabricación para que pueda cumplir con los tiempos de entrega. Hay que tener bastante en cuenta ese tema porque a veces cuando uno ofrece fechas al cliente, uno tiene que cumplirlas. Entonces, para no fallar, uno también tiene que tener un stock de seguridad, ¿no? Para que atienda algunos imprevistos en lo que es fabricación. También se ha dado el caso también que hay algunos proveedores también se demoran en entregar la materia prima. Entonces, si yo ya tengo stock, con ese stock me puedo cubrir, ¿no? Para que producción no pare sus líneas hasta que el proveedor entregue el material que yo ya había colocado a la orden de compra, ¿no? El otro propósito es protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia prima. Es lo que les había comentado. Cuando ya nosotros vemos que nos va a faltar material, nosotros inmediatamente, el de compras o logística, gestiona el pedido, ¿no? Puede ser con el proveedor internacional o con el proveedor nacional, una orden de compra para que ellos la atiendan. Si bien es cierto, si es internacional, tiene que ver el tema si lo trae vía marítima o vía aérea, ¿no? Ya habíamos visto que los beneficios de traer vía marítima y vía aérea, ¿no? La vía aérea es mucho más rápida, pero más costosa. Por otro lado, si nosotros traemos vía marítima, es mucho más barato, pero el tiempo es de 30 a 45 días si lo traemos de China. Entonces tenemos que ver con el tiempo de entrega acordado con el cliente final. De acuerdo a eso, también tomamos la decisión. Si bien es cierto, la rentabilidad disminuye si en caso lo traemos aéreo, pero vamos a poder atender la orden de compra del cliente, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque al final, si no fuera por ellos, nosotros no tenemos rentabilidad. Entonces, nosotros tenemos que gestionar los medios necesarios, ¿no? Para atender la orden de compra del cliente y generar una satisfacción de ellos. Luego también tenemos aprovechar los descuentos basados en el tamaño del pedido. Es lo que habíamos comentado la semana pasada. Cuando ya se tiene ya las ventas proyectadas, ¿no? Ya tiene definido, uno hace la planificación de materiales y uno analiza cuántos materiales necesita, ¿no? Para atender esa cantidad de ventas. Entonces, ya cuando uno ya sabe el volumen, uno puede negociar un descuento en el precio, ¿no? Puede negociar en la forma de pago, ¿no? Porque les había comentado que no es lo mismo pagar con factura a 30 días que factura a 90 días, ¿no? El tema de liquidez es muy importante cuando se negocia con los proveedores, es una ventaja, porque con esa liquidez lo puedes meter al banco a un plazo fijo y te genera rentabilidad, ¿no? Porque si lo negocias al proveedor a factura 30 días, ¿no? A los 30 días te vas a quedar sin liquidez, pero a los 90 vas a tener un plazo de 2 meses, ¿no? Para meterlo al banco a plazo fijo y te genera una pequeña rentabilidad, ¿no? Entonces ya cuando uno ya tiene la cantidad de materiales necesarios para atender una cierta demanda, uno puede negociar por volumen, ¿no? Uno tiene ya un mayor poder de negociación y puede cotizar con varios proveedores para ver cuál es la mejor opción para la empresa, ¿no? Como le había comentado la semana pasada, defines la cantidad de ventas, ¿no? Con producción, con finanzas, y ya luego con la cantidad proyectada en materiales, negocias con los proveedores ya homologados, y les había pasado una hoja de Excel para que puedan calificar a sus proveedores y luego ya, ¿no? Los comparan, ¿no? Y ven, ¿no? Lo más importante que es la fecha de entrega, el precio, la calidad, si tiene ISO 9000, ISO 14000,
la forma de pago, también vean el tema de garantía, ¿no? Todos esos puntos son muy importantes, ¿no? Y tú ya al tener la cantidad ya, la cantidad ya planificada, tú ya tienes el poder de negociación, ¿no? Para que ellos te hagan un descuento o te puedan dar un mayor beneficio en lo que es la forma de pago o la fecha de entrega. Luego vamos a ver qué pasaría si yo tengo inventarios bajos. Si yo tuviera inventarios bajos, el costo de oportunidad también se reduciría, porque si no tengo inventario en mi almacén y el cliente me pide, no, me manda una orden de compra urgente, entonces lamentablemente nosotros no lo vamos a poder atender. Entonces lo que va a pasar es que el cliente le va a comprar a la competencia. Entonces nosotros tenemos que ver el costo-beneficio de tener inventario, ¿no? Si vemos que tiene demanda el producto que yo voy a importar o voy a comprar de manera nacional, tengo que ver si lo compro, cuánto me va a generar de costo tener en mi almacén, ¿no? Tengo que ver en cuánto tiempo sería la rotación de ese inventario, ¿no? Porque ese inventario al final termina siendo dinero inmovilizado que está en tu almacén. Entonces, tenemos que pensar muy bien si deseamos tener inventarios bajos. Otro punto, si tienes inventarios bajos, es que el costo de almacenamiento y manejo es mucho menor que tener inventario, ¿no? Porque si no tienes inventarios, el costo de almacenamiento va a ser mínimo, ¿no? Y la cantidad de mano de obra que necesitas para manejar ese inventario bajo también va a ser mínimo, ¿no? Porque no vas a tener bastante inventario que manejar, ¿no? Y el costo de almacenamiento también va a ser al mínimo. Lo que son impuestos, seguros y mermas también va a ser al mínimo porque no va a haber inventario, ¿no? Esa poca cantidad de inventario que tienes inmovilizado en tu almacén va a ser mínimo, que probablemente no tengas mermas, y los seguros vas a pagar poco o casi nada, ¿no? Porque no tienes mucho valor en tu almacén. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo inventarios altos? El primer beneficio, si tienes inventarios altos, es que el servicio al cliente va a ser mucho mejor que tener inventarios bajos. Entonces, si el cliente al día siguiente me llama y me dice que necesita 100 unidades y yo tengo inventario, entonces lo que va a pasar es que yo lo voy a poder atender, no, lo voy a facturar y lo voy a poder despachar. Entonces, esa gestión va a permitir generar una satisfacción del cliente porque voy a atender su orden de compra con puntualidad, ¿no? Con la calidad esperada, ¿no? Que él había solicitado. Entonces, una ventaja de tener inventario alto es que el nivel de satisfacción que yo voy a generar al cliente va a ser mucho mayor que tener inventarios bajos. Lógicamente que el costo de ordenamiento va a ser mucho mayor, ¿no? Porque yo tengo bastante inventario. Entonces, si yo tengo bastante inventario, tengo que invertir en personal, tengo que capacitarlos, tener montacargas quizás, ¿no? Para tener clasificado y ordenado el inventario que yo he comprado, ¿no? Que yo he adquirido, ¿no? La utilización de recursos, ¿no? De mano de obra directa, en este caso estamos hablando del almacenero, ¿no? Que ellos realizan la labor de picking y packing, ¿no? Para despachar los pedidos. Los equipos necesarios, como les había dicho, está la computadora, está el montacarga, está también los consumibles, que es el cartón, el stretch, ¿no? Hasta también la madera, ¿no? Para embalarlos, ¿no? Y se pueda atender la orden de compra al cliente, ¿no? Esos recursos, esos materiales, se tiene que tener, ¿no? Para atender de manera oportuna al cliente final. El costo de transporte también está involucrado, porque ya cuando el cliente me coloca la orden de compra, lo que voy a hacer es coordinar, ¿no? Si yo tengo una flota, programar la ruta, ¿no? Para hacer las entregas. Por otro lado, si no tengo flota, cotizar con un tercero, ¿no? Subcontratar un camión, por ejemplo, para que haga las entregas de las órdenes de compra que yo tengo pendientes por despachar. Otro punto que también es un poco, no es beneficioso,
una desventaja, que también son los pagos a proveedores, ¿no? Los pagos a proveedores es un tema muy importante porque cuando yo tengo bastante inventario, esto implica que yo he comprado, he enviado varias órdenes de compra tanto para proveedor nacional como proveedor importado. Entonces, es lo que les había comentado hace rato, ¿no? Ya cuando uno gestiona la orden de compra, uno tiene que ver el tema bien de la forma de pago, ¿no? Porque si he comprado bastante material, lógicamente tengo que hacer que la forma de pago ya no sea 30, sino 90 días, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy hoy estamos 14 de octubre? Yo gestiono la compra a un proveedor nacional y negociamos a 30 días, por ejemplo. Le estoy comprando $1000 de mercadería nada más. Le compro esa mercadería y lo tengo en mi almacén. Factura 30 días. Entonces, ahora estamos quincena de noviembre y recién la orden de compra del cliente me llega. Entonces, la situación va a ser en ese momento del 15 de noviembre que nosotros le vamos a tener que pagar al proveedor, ¿no? Porque ya venció el plazo, porque si es factura 30 días, a partir del plazo de entrega, que es 15 de octubre, le sumo un mes y nosotros estaríamos gestionando el pago al proveedor el 15 de noviembre, cuando ya nosotros recién vamos a vender la mercadería. Entonces, y probablemente, para no perder la compra, el cliente seguro nos ha negociado una forma de pago a 30 días más. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a pagar $1000 al proveedor y recién el cliente me va a pagar los $1000 más el margen, recién a partir de la quincena de diciembre, porque yo recién estoy facturando el 15 de noviembre, ¿no? Si el cliente final me coloca la orden en la quincena de noviembre y es a 30 días justo, el cliente recién me estaría pagando la quincena de diciembre. Entonces, el tema de pago de proveedores es muy importante porque nosotros, cuando hagamos una orden de compra, tenemos que ver bien la forma de pago. Entre más extenso es mucho mejor, porque a veces el inventario no sale en los primeros días. Toma hasta meses también para que tenga rotación. Va a depender también mucho de la fuerza de ventas que tú tengas, ¿no? Para colocar esa mercadería, ¿no? Quizás los descuentos, las promociones, ¿no? Para que el cliente te coloque la orden de compra y tú puedas facturar, ¿no? Y ya cuando puedas facturar, ya tú puedas recién ahí pagar al proveedor, ¿no? Tú negociar con el cliente a 30 días y con el proveedor a 90. Entonces, no vas a perder liquidez, ¿no? Y con esa liquidez que vas a tener, puedes comprar más inventario, ¿no? Para seguir vendiendo a otros clientes, ¿no? Y poder generar rentabilidad. Acá tenemos los costos asociados a lo que es inventario, ¿no? Tenemos costo de mantenimiento, el costo de pedido, de embarque, recepción, como les había dicho. Adquirir inventario puede hacerse de manera nacional como internacional, porque nosotros podemos comprar inventario, por ejemplo, al proveedor de China. Entonces, los costos involucrados, un costo es el pago al proveedor, ¿no? Porque el proveedor me puede cotizar en Export, me puede cotizar en FOB, en CFR, y ese precio yo le tengo que pagar al proveedor. Otro costo que le tengo que pagar es a la gente de carga, ¿no? Si me trae la mercadería vía aérea o vía marítima, ¿no? A la gente de aduana para hacer la gestión de nacionalización de la mercadería. También tengo que pagar los tributos, ¿no? Pero ya ese es crédito fiscal. Y luego también tengo que pagar el transporte, ¿no? Porque él me va a traer la mercadería de la aduana hasta mi almacén. Luego también tengo el costo de faltante inventario, ¿no? ¿Qué pasaría si el cliente me envía una orden de compra y no tengo el inventario, ¿no? Estamos perdiendo una venta, ¿no? Por no tener inventario. Entonces nosotros tenemos que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Entre cuánto de inventario debemos tener en el almacén. Un punto de partida es la proyección que nosotros hagamos de acuerdo al histórico de ventas de los años anteriores. En la clase anterior, en la semana anterior les había
comentado una forma de hacer proyección de acuerdo a la data histórica que tenemos en la base de datos, ¿no? Con esa data histórica podemos hacer una proyección y con esa proyección analizarla con la de finanzas y producción y otras áreas, ¿no? Para ajustar esa proyección, ¿no? Como les había dicho, finanzas a veces no tiene la liquidez necesaria y producción a veces no tiene los recursos necesarios para gestionar toda esa venta. Entonces, una reunión entre todas las áreas va a permitir ajustar esa demanda y hacerle una demanda más realista, ¿no? Para que se pueda ejecutar y generar la rentabilidad necesaria. Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a ver una situación real de cómo se manejan los inventarios en una empresa. Vamos a ver cómo se clasifica y vamos a ver la rotación que tiene, ¿no? Que tiene una empresa que tiene aproximadamente como 8,000 ítems, ¿no? Y cómo se está manejando la rotación. A ver si me confirman, si pueden ver esta hoja. Le estoy compartiendo una hoja de rotación, por favor. Buenas noches, Nadia. Muy bien, entonces vamos a ver este caso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, entramos a una empresa, ¿no? Como encargado de almacén, distribución o logística, tenemos que ver la situación real de la empresa. Tenemos que saber, mejor dicho, cuánto de inventario tenemos, ¿no? Para saber cuánto de dinero está inmovilizado en nuestro almacén. Una vez que nosotros sepamos cuánto dinero tenemos inmovilizado en nuestro almacén, nosotros podemos hacer un plan, ¿no? Para gestionar la venta, ¿no? Nosotros sabemos qué productos tienen mayor rotación, qué productos tienen menor y qué productos tienen baja rotación. De acuerdo a esa clasificación, ya nosotros podemos hacer un plan, ¿no? En el área de ventas, ¿no? Para que la mercadería rote más. En este caso, les presento esta situación. Tenemos una empresa que tiene 8,000 ítems. En este caso, de acuerdo a la presentación que les estoy mostrando, hemos clasificado en 3 productos nada más. En los tipo A, que tiene una valorización de 7 millones, los tipo B, que tienen una valorización de 3 millones, y los tipo C, de 9 millones, ¿no? Como les había comentado, estamos analizando una empresa que tiene 8,000 ítems. Entonces, lo que vamos a hacer luego es analizar cuánto de dinero tenemos por cada tipo. En este caso, ya les había comentado que tenemos en el tipo A, que es lo que es la mercadería está más valorizada, son 7 millones. En los tipo B, 3 millones. Y en los tipo C, 9 millones. Pasando al porcentaje, tenemos que es un 39, 15 y 46% respectivamente. Y luego, como les había comentado, como son 8,000 ítems, también los hemos dividido en porcentajes. En este caso, los tipo A me representan solo 435 ítems, SKUs. Los tipo B me representan 681 y los tipo C 6,987 ítems. Entonces, lo que vamos a analizar, bueno, esta es la fotografía de la situación actual. Vemos que la rotación del tipo A es 1,66 y los días de inventario son 220 días. ¿Qué quiere decir? Que el inventario que está en mi almacén se vende cada 220 días. Entonces, si uno se pone a pensar 220 días, ¿cuánto tiempo es? Estamos hablando de 7 a 8 meses aproximadamente. Está entre un periodo de 7 a 8 meses. O sea, tiene que pasar ese periodo para que la mercadería del tipo A comience a la rotación. Ojo que ese material está valorizado casi en 8 millones aproximadamente. Los tipo B
tienen una rotación de 0.79 que me representa 462 días. ¿Qué quiere decir? Que tiene que pasar más de un año, ¿no? Para que la mercadería comience a rotar, ¿no? Para hacer una venta. Por último, tenemos el tipo C, ¿no? Que es ya muy bajo, que es 0.09, que es 4.056 días. ¿Qué quiere decir? Ya estamos hablando más de 3 a 4 años que la mercadería no se mueve. Entonces, esta es la fotografía actual. Entonces, uno, ¿qué puede pensar? Entonces, para comenzar, que ha habido una mala planificación en lo que es compras, ¿no? Porque parte de compras gestiona la planificación, determina la cantidad que se va a vender el próximo año y lo coordina con las demás áreas, ¿no? Para gestionar su aprobación. En este caso puntual, la proyección que han hecho probablemente no lo hayan coordinado y hayan solo gestionado la compra de acuerdo a la proyección que han tenido en el histórico. Entonces, eso ha permitido que el inventario que han comprado se quede inmovilizado en el almacén. Y como les había comentado, ese inventario inmovilizado, que es una plata que no se mueve, te va a terminar generando costos. Entonces, hay que tener en cuenta que ese inventario en el tipo C no se ha movido varios años. Entonces, ya hemos visto, de acuerdo a la foto actual que tiene la empresa, que tiene un inventario valorizado en 9 millones. Entonces, un plan que se podría hacer, por ejemplo, es colocar, ¿no?, ofertas que permitan amarrar el tipo A con el tipo C, porque el tipo A tiene una mayor rotación. ¿Qué quiere decir? Si yo coloco ofertas combinando, no, si llevas 10 productos del tipo A, te regalamos 2 del tipo C, ¿no? Y ya no lo vendes con el margen que te habías calculado inicialmente, sino reduces el margen, ¿no? Para que la mercadería del tipo C tenga mayor rotación. Entonces, una opción para disminuir ese inventario en el tipo C, que es el más crítico, porque está ya varios años, es disminuir el precio, ¿no? Dejar un margen mínimo, porque al final si tú no lo vendes, también está el riesgo que tenga obsolescencia, ¿no? Porque hay materiales, ¿no? Productos terminados que son perecibles, y si no lo vendemos, nos vamos a quedar con la mercadería ahí, y al final de cierto tiempo va a terminar siendo obsolescencia. Y entonces cuando un material termina en ese estado, uno también tiene que gestionar la baja, ¿no? Retirar del inventario, ¿no? Porque ese inventario también se tiene que pagar, también paga impuestos, entonces tiene que darle de baja, ¿no? Y esa gestión también es un costo. Entonces tenemos que entender bien que tener ese inventario inmovilizado por tanto tiempo te va a terminar generando costos al punto de terminar dándole de baja al material. Entonces, en este caso, la primera opción es atacar al inventario también del tipo C, ¿no? Porque tenemos inventario valorizado en 9 millones, ¿no? En el tipo B, por ejemplo, tenemos 3 millones, nada más, y su rotación es cada aproximadamente un año y meses nada más. Y en el cambio, en el tipo A sí tiene un poquito más de rotación. O sea, el tipo A con el tiempo va a ir bajando, pero en el tipo C tengo que hacer un plan de acción, ¿no? Y como les había comentado, reducir el margen al mínimo, ¿no? Y ofrecerlo, ¿no? Para que ya pueda botar ese inventario que está inmovilizado desde hace años. Ahora les voy a compartir esta data fue obtenida de este cuadro de Excel. Ahorita les comparto. Y acá está. A ver si me confirman, por favor, si pueden ver esta otra hoja de Excel. Si me confirman, por favor, si pueden ver
¿Esta otra hoja de Excel? Muy bien, Nadia. Entonces, les explico brevemente. La primera parte que les acabo de mostrar es un resumen de los 8000 SKUs que tenemos en el almacén. Entonces, la teoría dice que nosotros valoricemos, ¿no? El inventario que tenemos en nuestro almacén, ¿no? Y lo clasifiquemos en tipo A, tipo B y tipo C. Y luego de eso, tenemos que analizar el consumo de cada material. El consumo no es nada más, ¿no?, que las descargas, tanto para ventas y también para producción, porque hay productos que terminan siendo materia prima para, para fabricar un producto terminado. Y hay otros, bueno, ese mismo material también puede servir para venta directa. Entonces, ese inventario termina siendo consumo. Entonces, nosotros para calcular la rotación vamos a usar, ¿no? Vamos a usar un periodo de tiempo de 12 meses, ¿no? Entre mayor tiempo, entre más largo sea el plazo, el consumo y el stock que vamos a obtener de promedio va a ser mucho mejor. En este caso, si escogemos cualquier producto, vamos a analizar su consumo de 12 meses. En este caso, analizamos el primer ítem y vemos su consumo, comienza con el primer mes de 2000 unidades y termina en un consumo de 1800 unidades. Entonces, podemos nosotros sacar que en un periodo de 12 meses, un ítem ha tenido un consumo de 19.827 unidades. Ahora lo que vamos a ver, ¿qué quiere decir? Que en un periodo de 12 meses, ese producto ha sido consumido o ha sido descargado 19.000 veces. También se puede entender que el consumo promedio no es nada más que la suma, el consumo total entre el periodo que se está analizando. En este caso sería los 12 meses nada más. Y en este caso el consumo promedio sería 1.652 unidades. Ahora lo que vamos a ver luego es el stock final de ese ítem. Para que se calcule mejor la rotación, igual vamos a escoger un periodo de 12 meses y el stock final no es nada más que es con el material que yo me quedo en mi almacén. El consumo es lo que se vende, lo que se descarga a producción. Y el stock es lo que me queda al final de cada mes, ¿no? Entonces, en un plazo de 12 meses, analizamos el primer ítem, ¿no? En el primer ítem tenemos que nos ha quedado de stock 6.452. Ese stock final del primer mes, o sea, por ejemplo, si escogemos el mes de enero, el stock final, esos 6.452 terminan siendo en febrero mi inventario inicial, ¿no? Yo comienzo el mes de febrero con 6.452 unidades. Entonces, en el mes de febrero quizás haya ventas o producción también lo necesite y se genera ventas, descargas, ¿no? Para que almacén va a atender. Entonces, en esa gestión, el inventario final del mes de febrero termina siendo 4.101 unidades. Hago el mismo paso para el mes de marzo, porque esos 4.101 unidades, que es mi inventario final del mes de febrero, termina siendo mi inventario inicial del mes de marzo. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Distribución o ventas genera varios, recibe varias órdenes de compra y lo que va a hacer es despachar, va a vender. O producción también lo necesita y almacén va a descargar. Entonces, en el periodo de marzo va a haber descargas o ventas y se va a tener un inventario final en el mes de marzo de 3.825 unidades. Hacemos lo mismo para cada periodo, ¿no? Para abril, para mayo, junio, julio, y llegamos hasta diciembre. Entonces, ya cuando tenemos los stocks finales de cada mes, podemos calcular el stock medio. ¿Cómo se calcula el stock medio? Es el promedio, ¿no? del periodo que vamos a analizar. Entonces, nosotros habíamos dicho que el periodo que vamos a analizar
son 12 meses, contando del mes de enero hasta el mes de diciembre, ¿no? Analizando su stock final de cada periodo. Entonces, hacemos la sumatoria, ¿no? Tanto del mes de enero hasta diciembre y lo vamos a dividir entre 12. Entonces, si yo sumo, ¿no? El stock de cada mes y lo divido entre 12, ya tengo el stock promedio de ese periodo, ¿no? Entonces, en este caso, el stock final que yo tendría en promedio en ese periodo de 12 meses sería 4.494. Ahora vamos a analizar la rotación. ¿Cómo se calcula la rotación? La rotación se va a calcular entre el consumo total, ¿no? Ya les había comentado que el consumo total es lo que ventas o producción solicitan al almacén que se descargue o se venda, ¿no? Para atender una determinada demanda o una orden de compra. Entonces, hace poco les había dicho que el consumo total, ¿no? Es la suma de todos los meses. En este caso, estamos analizando un periodo de 12 meses. Termina siendo 19.827 unidades. Entonces, ya cuando ya tengo el stock promedio ya calculado, en este caso es 4.494, la rotación la vamos a calcular dividiendo la cantidad de consumo total y entre el stock promedio. Si yo divido los 19.827 entre los 4.494, voy a tener una rotación de 4.4. Y los días de inventario se va a dividir nada más los 356 entre la rotación, que es 4.4. ¿Qué quiere decir? Que ese material que yo tengo en mi almacén rota cada 82 días, ¿no? O sea, tiene que pasar 82 días para que ese material lo necesite de producción o ventas, lo requiera para una compra. Entonces, teniendo ese punto de partida, ya uno puede gestionar mejor un pedido, ¿no? De orden, si le quiere colocar un proveedor nacional o un internacional, porque estamos calculando, estamos diciendo que toma 82 días, bueno, 83 días para que el producto salga de mi almacén, ¿no? Porque ese periodo de 82 días va a estar en mi almacén y como les había comentado, me va a generar costos de almacenamiento, ¿no? Costos de ordenamiento, ¿no? Porque el personal de almacén que trabaja ahí en esa área va a tener que, con el montacarga, manipular, ¿no? Si en caso llega otro material y tenga que reubicarse. Entonces ya tenemos, por ejemplo, analizando un SKU, tenemos que ese material rota cada 83 días, ¿no? Ya hemos visto que para obtener esos 83 días tenemos que ver el consumo total. En este caso nosotros estamos analizando un periodo de 12 meses, ¿no? En ese periodo de 12 meses se ha calculado el consumo total, ¿no? Que son las descargas y ventas que genera producción y almacén y ventas, y el stock final, que es el material que se quede en el almacén en cada mes, ¿no? En el mes de enero, febrero, hasta diciembre. Entonces, lo que habíamos calculado, tenemos 83 días inventario, o sea, que se quede en el almacén inmovilizado. Es la cantidad de días que vas a tener ese dinero inmovilizado, porque ese stock promedio lo multiplicas por el costo que, que has necesitado para importar o comprar esa mercadería, termina siendo el valor del inventario que tienes en tu almacén, ¿no? Tú puedes valorizar, ¿no? Ese inventario de acuerdo a tu stock promedio y puedes ver cuánto es el dinero inmovilizado que está en tu almacén, ¿no? Porque tú has invertido cierta cantidad de dinero para tener una rentabilidad. El punto es que la rotación que se ha obtenido en un periodo de 12 meses no es la esperada, ¿no? Porque se está demorando 83 días, ¿no? Para que rote ese material. Y como les había dicho,
ese tiempo que está inmovilizado termina siendo costo. Y este costo se agrega al estado de ganancias y pérdidas que al final le termina quitando rentabilidad a la empresa, ¿no? Entonces es muy importante que cuando uno compra inventario, ¿no? Tenga bastante en cuenta que si no tiene la rotación esperada, tiene que hacer un plan, ¿no? Como les había comentado, reducir el margen, ¿no? Para que la mercadería salga del almacén, ¿no? Y ya puedas comprar otro material, otro producto, ¿no? Que sí tenga la rotación que, que te permita, ¿no? Generar rentabilidad. Y como les había comentado, bueno, luego ya está el stock final. En este caso solo es valorizar ya el inventario, ¿no? Que no se quede en el almacén. Quisiera saber si tienen alguna duda o consulta, o si está todo claro. ¿Se entendió? ¿Nadie se entendió? ¿Tienes alguna duda o consulta? Alejandro, Susana, Estrella. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda o consulta? Los días de inventario. Percy, los días de inventario se calcula en este caso se calcula los 365 días entre la rotación. En este caso, la rotación de ese producto es 4.4. Entonces nosotros, para el inventario, vamos a dividir los 365 días entre la rotación. Entonces, si nosotros dividimos 365 entre 4.412, tenemos los días inventarios 82.73. Aproximado sería 83 días en tu almacén, ¿no? Que quiere decir que el inventario que está en tu almacén necesita pasar 83 días para que se pueda vender, ¿no? O entregar a producción para que se pueda fabricar un determinado producto. Y la rotación se obtiene dividiendo el consumo total, ¿no? De un periodo de 12 meses entre el stock promedio, ¿no? De ese mismo periodo, ¿no? De 12 meses, ¿no? Y ya se tiene la rotación de ese material. ¿Se entendió, Percy? ¿Tienen alguna otra duda o consulta adicional? A ver, entonces, muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos ya en una próxima oportunidad para seguir viendo estos temas de cadena de suministros. Eh, Eso sería todo por hoy y hasta luego y buenas noches. Hasta luego, Nadia, buenas noches.